Claro. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto con Pedro Beckenstein. Él es neurocientífico, es investigador del CONICET y a raíz de un estudio que se hizo sobre el tema de que supuestamente necesitamos olvidar para poder recordar y hacerle lugar a otras cosas en la memoria, vamos a hablar con él. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Aquí estamos con Fernando, Silvina, mi nombre es Paula. Bueno, contanos un poquitito cómo funciona el tema del olvido en nuestra cabeza, ¿no? Bueno, ahí, digamos, cuando uno habla de olvido, en general tiene bastante mala prensa porque la memoria está como valorada, digamos. Sí. Uno dice, bueno, qué bueno que me acuerdo de estas cosas, qué mal que me olvidé de todas estas otras. Pero la realidad es que la mayor parte de la información que adquirimos en nuestra vida diaria se olvida. Uh-huh. Y muy ¿Es pocas normal cosas que pase esto? Y sí, porque si no seríamos como Funes el memorioso, el del relato de Borges, que se acordaba absolutamente todo y eso hacía que tuviera una memoria completamente inservible. Claro. Porque no podía conceptualizar, básicamente no podía hacer nada con esa memoria. Uh-huh. Entonces sí, o sea, hay un valor que tiene el olvido. La pregunta es cómo funciona, si el olvido es algo como genérico y es un proceso pasivo donde las memorias simplemente van decayendo y algunas van desapareciendo, o si hay algún mecanismo que seleccione qué recuerdos se quedan y qué recuerdos se van y en base a qué circunstancias eso pasa, o sea, cómo se decide. Claro. Y nosotros en el trabajo que salió publicado hace poco, lo que queríamos evaluar era un mecanismo de olvido selectivo que había sido descrito en seres humanos, pero la idea era que debería haber surgido durante la evolución de las especies, y entonces, si eso era así, debería estar presente en otras especies de animales. Entonces nosotros encontramos que eso ocurre también en ratas de laboratorio, en roedores. Uh-huh. Y la idea es, supongamos, les doy un ejemplo de lo que pasa en humanos, de la cantidad de información que tenemos. Uno tiene, no sé, ahora usamos contraseñas para millones de cosas, ¿no? Sí. Y normalmente tenemos una contraseña, no sé, para una cuenta X, por ejemplo, el correo electrónico, y no sé, en algún momento, por X razón, porque nos lo pide, o por ejemplo la del banco, ¿no? Por algún motivo tenemos que cambiarla, porque cada tanto hay que cambiarla, Uh-huh. Y entonces la cambiamos, y si no hacemos la cosa de anotarla o esas huevadas que son las que no hay que hacer porque Claro. es lo más inseguro, nosotros tratamos de guardarlo en nuestra memoria. Cuando cambiamos la contraseña y después, no sé, al día siguiente tratamos de entrar por primera vez a esa cuenta, lo que va a pasar es que nos va a costar recordar la contraseña nueva. La primera que va a venir a la mente es la contraseña anterior. La vieja, claro. La que es incorrecta. Y entonces lo que va a pasar es que vamos a hacer como un esfuerzo para tratar de sacarnos de encima esa contraseña vieja y poder recuperar la contraseña nueva. Es como que esas dos memorias, la nueva y la vieja, compiten por los recursos cognitivos de evocación de la memoria. Perfecto. Entonces, de alguna manera tenemos que resolver esa interferencia. Y si a medida que eso lo Claro, porque no somos acumuladores de contraseñas en la cabeza, es verdad lo que decís. Exactamente. Entonces tenemos que resolverlo. Eso es un problema de optimización de los recursos que hay en el cerebro, de recuperación de la memoria. Sí. A medida que repetimos esa operación, o sea, a medida que vamos entrando a la cuenta, cada vez es más fácil recuperar la contraseña nueva. Entonces lo que nosotros proponemos es que eso es cada vez más fácil porque la contraseña vieja se va olvidando y se va olvidando selectivamente porque usamos la contraseña nueva. Claro. O sea, contraseñas que no son de esa cuenta, no nos las olvidamos. Solo son las que están relacionadas con esa cuenta. Entonces, en ese sentido es selectivo. Depende de cómo usamos la memoria, qué es lo que vamos a olvidar. Uh-huh. Ahora, vos nombrabas este ejemplo cotidiano y también estaba leyendo en el medio que publicó este trabajo que, por ejemplo, hay otras que directamente ni nos cuestionamos que se van, como dejar el auto estacionado. Hoy lo estacionamos en un lugar. Sería ilógico pensar que vos te acuerdes dónde estacionaste el auto todos los días de tu vida. Eso se te va en el acto. Justamente, pero la pregunta es ¿por qué se va? Claro. Y lo que proponemos nosotros es que se va porque es una memoria que compite con memorias nuevas que son más que tiene que hacer lugar, digamos. Sí, y nosotros lo que hicimos fue trasladar esas ideas a
a lo que pasa en roedores. Sí. Obviamente no les puedes preguntar de qué se Claro, acuerdan. Porque no te van a esa era la contestar. duda hoy. ¿Cómo hicieron para trabajar con los roedores y llegar a este resultado? Bueno, los animales aprenden un montón de cosas y entre otras aprenden mucho sobre objetos y lugares, porque esas cosas, esos estímulos son muy importantes. Los animales, pensá que en la naturaleza tienen que acordarse dónde encontraron comida, o dónde es que ya se comieron toda la comida y no tienen que volver, o dónde puede haber depredadores, dónde son lugares más seguros. Entonces, normalmente tienen que almacenar esa información de lugares y objetos y cosas que se encuentran en el camino. Ajá. Sí. Y entonces aprovechamos esa capacidad que tienen los animales, y sobre todo tienen como mucha curiosidad, exploran las cosas que son nuevas. Sí. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un objeto que nunca vieron, una rata va y lo va a explorar muy activamente. Entonces, lo que hicimos es establecer como dos experiencias relacionadas, que son un poco distintas, pero que competirían entre sí. Entonces, por ejemplo, la pusimos al animal en una caja con determinadas condiciones, digamos, con algunos patrones, colores, en presencia de dos objetos iguales. Por ejemplo, 2 latas de gaseosa. Y esa es la experiencia número 1. Ajá. Estuvo ahí 5 minutos, sacamos al animal y esperamos un ratito y lo volvemos a poner en esa misma caja, pero con otros 2 objetos distintos, 2 pelotas, por ejemplo. Y esa es la experiencia número 2. Entonces ahora tenemos nuestras 2 experiencias que son equivalentes a nuestras 2 contraseñas, por ejemplo. Claro. Y entonces ahora decimos, bueno, vamos a ver qué pasa si el animal practica una de esas experiencias nada más. O sea, hacemos que repetidamente evoque una de esas experiencias y no la otra. Entonces lo pusimos 3 veces al animal en presencia del objeto número 1, de la lata, ¿no? Sí. Como a la experiencia número 1. Y al final de eso queríamos ver qué pasaba con la memoria de la experiencia número 2, del objeto 2. Si nosotros pensábamos que practicar el objeto 1 hacía que se olvidara el objeto 2, entonces cuando poníamos en el test al animal con la pelota, que es el objeto número 2, contra un objeto totalmente nuevo, si el animal se acordaba de la pelota tenía que explorar mucho más el objeto nuevo, porque el otro ya era algo que ya había visto. Claro. Pero lo que pasó no es eso, lo que pasó es que exploraba el objeto nuevo y la pelota por igual. Eso quiere decir que se había olvidado de la experiencia número 2. Entonces la idea es que cuando compiten esas experiencias, eso se olvida. Y bueno, hicimos muchísimos más experimentos. Claro. Por ejemplo, si uno pone objetos que no tienen que ver con ninguna de las 2 experiencias, el animal no se olvida de nada, porque no hubo competencia durante esa evocación. Claro. Lo mismo que el paso del tiempo, eso tampoco hizo absolutamente nada sobre esas memorias. Entonces, bueno, muchos otros experimentos donde también demostramos que una región que es importante para el olvido en humanos, que es la región frontal del cerebro, también es importante en los animales, porque si la apagamos de alguna manera, ese fenómeno de olvido no se produce. Claro. Claro, porque no es tanto el tema quizás de retener información, porque supongo que nuestro cerebro tiene una capacidad de retener muchísima información, vos me corregirás, pero de evocarla, traerla cuando uno la necesita. Exacto, pensar si el cerebro fuera una biblioteca gigante donde tenés muchísimos libros, que ya lo que se te complica no es el almacenamiento, vos vas a ir guardando libros, el problema es encontrar el libro correcto en ese lugar. Exacto. Entonces para poder hacerlo tenés que organizarlo, jerarquizar esas memorias de alguna manera. Es decir, bueno, yo estas las estoy usando mal, las voy a poner más cerca y las otras las voy a poner más lejos o las voy a poner en el depósito donde se van a ir a quemar en algún momento. Claro, o a destruir, digamos. Es algo así. Bueno, ¿cómo sigue el tema de la investigación ahora? Porque la verdad que lo que descubrieron está bueno, y cómo se puede aplicar en humanos. Bueno, hay algunas ideas. En humanos es interesante que hay algunas patologías donde hay problemas de memoria y sería interesante estudiar si esos problemas de memoria son por problemas de almacenamiento, es decir, las personas, por ejemplo, tienen amnesia porque no pueden almacenar la información, o son problemas que tienen que ver con esta interferencia de memoria, o sea, con personas que no pueden olvidar y entonces eso hace que se confundan más, que los recuerdos sean, que el cerebro sea más óptimo para evocar esas memorias. Qué interesante, ¿no? Hay enfermedades, por ejemplo, la demencia frontotemporal, que tiene justamente la región frontal del cerebro está afectada,
hay problemas de memoria, pero nunca nadie estudió esto, por ejemplo, en Claro. ese tipo de enfermedades. Ujú. Entonces sería interesante ver si algunos de los problemas de memoria que hay en enfermedades neurodegenerativas son porque las personas no pueden olvidar y no porque las personas no puedan almacenar la información. Claro, se me viene a la mente las personas con Alzheimer que vuelven a vivir como, o a mencionar gente que ya no está hace muchos años. Claro, porque por ahí esos recuerdos están y Claro. no eran evocables y digamos, Mm. por ahí hay algo ahí. Claro. Bueno, Pedro, la verdad que es súper interesante. Yo te puedo decir, acá cargamos, ¿no? Es que soy Dori porque me olvido de todo. El otro día fui al supermercado y ¿podés creer que me olvidé la contraseña? Y bueno, es lo que acaba de Pero, explicar. pero es la única que estoy usando hace un Y bueno. tiempito bastante largo y y la uso bastante seguido. Me la olvidé, me quería morir. Bueno, nada, sí, el tema de la memoria, me imagino que debe ser súper infinito, que no termina nunca, y está buenísimo que se pueda seguir avanzando con estas investigaciones como lo hacen ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos por tu tiempo, Pedro, que tengas una excelente jornada, ¿eh? Gracias, buen día. Un beso grande, buen día. Chau, chau.